Muy buenas tardes. Nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Enrique Saúl, Buscando la Verdad, predicador de la Iglesia de Cristo. Estamos grabando ya, o vamos a grabar el número 72. Nos habíamos quedado en el último video, habíamos visto dos textos sobre la resurrección, ¿no? Sobre la resurrección. Nosotros, también decía yo que por mi parte me siento tranquilo porque no me afecta absolutamente en nada las cosas que se escuchan, ¿no? Bien, yo quiero leer un texto. Esto es lo que nos da ánimo y nos da confianza. En Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bien, en todo caso, eso es lo que nos da confianza, saber de que somos hijos de Dios, aunque en el mundo religioso también se dice igual, Y algo que quiero manifestar, ¿no? Estoy plenamente convencido de que la mentira, el mundo cree más que la verdad. Hemos comprobado hasta la saciedad, por ejemplo, de esta predicadora, hace 4 días ha hecho ese video. ¿Cuántas vistas tiene? Más de 100,000. Y todos demostrado, ¿no? En cambio, y esto lo hemos venido demostrando a lo largo de cuando hemos salido a evangelizar, por ejemplo, ¿no? Las expresiones que dicen, sí, todo está bonito, pero hay mucha gente que dice, yo todavía soy joven. Esas cosas es para la gente mayor. ¿Quién sabe cuándo le sorprende la muerte? O los jóvenes no mueren jóvenes. Aún los niños mueren. Y aún hay niños que nunca vieron la luz. Entonces, nunca debemos de estar confiados en esa situación. Bueno, veamos, ya hemos visto ¿no? Entonces, la resurrección se da es con un propósito, comparecer ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de todos nuestros actos que hemos hecho mientras estábamos en este cuerpo y en esta vida. Ya partiendo a la otra vida, es decir, después de la muerte, ya nada alcanza para cambiar el destino final de esas almas. Como hemos visto, van al Hades, siendo 2 lugares, uno de consuelo, conocido como el paraíso, seno de Abraham, o el lugar de tormento. Vamos a ver, el Evangelio de Mateo 25, 46. Aquí también nos habla sobre las personas, sobre la resurrección, ¿no? Dice, veamos desde el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el 46 dice, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, después de la resurrección, como dije, no quedará ni siquiera un solo cuerpo en el sepulcro. Voy a leer Hechos 24, 15, que nos habla justamente del juicio que todos tenemos que comparecer. 24:15 dice:
teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Nadie, permítame en la redundancia que esté haciendo, nadie quedará en el sepulcro, nadie. Ya, veamos, pero hay otra cosa importante, ¿no? Hay otra cosa importantísima. Asimismo, leí en un comentario que a un pastor le exaltaban y todo lo demás, pues, ¿no? Pero a mí me llamó otro tipo de comentario. Con toda seguridad hay personas de todo en este mundo, ¿no?, que no creen absolutamente en nada. Y ahí decía, preguntaba, ¿no? Le pone allí, ¿cuál Dios? No existe Dios y ni tú tampoco existes, le ponen. Entonces, esos entiendo que son los ateos, ¿no? Aunque en el fondo de su alma sí creen. Bueno, vamos a leer Primera de Corintios. No todos, he dicho yo, no todos creen en la resurrección. Primera de Corintios, del capítulo 15, 12 al 17. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Por ejemplo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, habían los fariseos, ¿no? Y habían los saduceos. Los fariseos sí creían en el alma, creían en el espíritu y en la resurrección, lógicamente, ¿no? Pero los saduceos no creían en la resurrección. Y por eso le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, que antes era la ley un poco diferente, que una mujer tuvo 7 maridos, pero de coincidencia los maridos que fueron eran hermanos. Y le preguntaron que en la resurrección, mujer de quién será, porque los 7 le tuvieron, ¿no? Por eso yo pongo, y a hoy no es la excepción. También no creen algunas personas, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Es que Jesús es todo. Él es el centro de todo, de la fe, de la esperanza, de todo. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y el 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Es el pecado, es el que acobarda prácticamente a enfrentar estos duros momentos que van a venir, sí, no se dice que no, ya. Ahora, vamos a ver la transformación. Antes de ver, veamos aquí 20 y 21 del mismo, Primera de Corintios 15, los versículos 20 y 21. Nos dice así, 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y ese término, primicias de los que durmieron, es hecho. ¿Qué es una primicia? En el hogar, por ejemplo, es exactamente igual. ¿Cuál es el hijo primogénito? El primero, ¿no es cierto? Entonces acá es exactamente lo mismo. Cristo murió y fue el único que hasta el momento ha resucitado. Y por eso dice, es primicias. Primicias, hablando de la cosecha, son los primeros frutos. Entonces, bien, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuál será? ¿Por quién entró la muerte? Si leemos en Romanos 5:12, dice, porque en Adán todos mueren.
Pero aquí nos habla con mucha claridad. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, ¿no? También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque Él resucitó. La tumba no le podía retener. El Hades no podía retenerle el alma de nuestro Señor Jesucristo. Por eso David, hace cientos de años atrás, profetizó de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bien, en todo caso, vamos a ver la transformación, ¿no? Tenemos bien clara la resurrección de los muertos, ¿no? Se tocará la trompeta y resucitarán. Ahora, los que estemos vivos, ¿qué pasa? Dice, la transformación de los que están con vida cuando el Señor venga. Primera de Corintios 15, 36 y 42. Vamos a ver. 15, 36, 35, 36. Ya. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y aquí nos pone el ejemplo, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Sino muere antes. Cuando se siembra, el agricultor siembra, hablemos de maíz, de lo que sea. ¿Qué pasa con el maíz? Se le echa a la tierra, pues, ¿no es cierto? Y mientras el proceso de crecimiento hasta cuando sea la cosecha, no sé exactamente cuánto tiempo pasa, me parece que son 4 o 5 meses, pero ¿cómo sale? Con un cuerpo nuevo, ¿no es cierto? O, digamos, propiamente con una mazorca. ¿Una mazorca de cuántos granitos? Posiblemente de 2 o de 3. Pero ¿qué es lo que pasó? Mientras estuvo en la tierra, ese maíz germinó y dio su fruto. Entonces, asimismo, sucede aquí. El 36 que ya leímos. Vamos al versículo 42, del 42 al 54. Así también es la resurrección de los cuerpos. Se siembra en cuerpo en corrupción, resucitará en incorrupción. Este cuerpo, por ejemplo, ayer, el fin de semana, me mandaban un mensaje de Tabacundo que había fallecido un hermanito por allá, un accidente de tránsito el día viernes, el día domingo lo sepultaron. No somos hoy, este cuerpo está sujeto a todo, a las enfermedades, en fin, a todo. Pero cuando ya se dé esta situación, dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Incorrupción, ese cuerpo ya no se dañará, es inmortal. Ya, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es postrero? ¿O qué significa la palabra postrero? El último. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Y el 46 dice, mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Ya dijimos, ¿no? El primer hombre es de la tierra. Por eso, cuando desobedeció el mandato de Dios y les mandó sacando del paraíso, le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra que fuiste tomado. Polvo eres y en polvo te convertirás. Ya. El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor, es el del cielo, el celestial, podemos decir así, ¿no? ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales.
Yo aquí quiero decir lo siguiente, ¿no? Aunque el mundo está religioso, están divididos en muchísimos grupos. Y vaya a escucharles, cada grupo tiene su verdad. Cada grupo. Ellos dicen, nosotros somos los elegidos. Va al otro, escucha exactamente lo mismo. ¿Será cierto eso? Yo no creo. Ya. Así como hemos traído la imagen del terrenal, que es este cuerpo, y el cuerpo de cada uno de nosotros, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuándo será eso? En la resurrección y se lleve a cabo el juicio. Ya. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que ya lo leímos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bien, entonces, eso es todo. Podríamos decir que eso es todo de la resurrección. Voy a leer un último textito, ¿no? En Hechos 13:36 dice, porque a la verdad David, ya lo dije, pero bueno, leámosle. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ya, todos veremos corrupción, a excepción de los que estemos vivos, Ahora sí, veamos la materia del juicio, ¿no? Las aseveraciones de los evangelios. El primer texto vamos a ver Juan 8:16. Juan 8:16. Dice, palabras textuales de nuestro Señor, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Es decir, aquí tenemos nosotros la divinidad, toda la divinidad en nuestro Señor Jesucristo. Y eso dice por allá, por Colosenses 2:10, me parece, que dice que en la faz de Jesucristo está toda la divinidad. Ya, sigamos adelante, ¿no? Hechos 24:25, que parece que ya lo leímos. Hechos 24:25. Estamos en materia del juicio prácticamente, ¿no? Mateo 24:25. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Desde ese tiempo, la resurrección, el juicio, como que espanta. Y bueno, de esto, ¿cómo se podría decir? Por ejemplo, en Caranqui, una parroquia que está de aquí a 5 o 10 minutos, entrando, es una llamada iglesia católica, como se llaman ellos, ¿no? Entrando, al lado izquierdo hay un cuadro del infierno. Y vaya que realmente causa terrores. Pero yo pienso que, por decir algo, los días domingos que van ellos, si de unas 300 personas, si le ve una o dos, no creo que pase de eso. Bueno, en todo caso, vamos a Hebreos 9:27, que ya lo sabemos posiblemente de memoria.
9:27, dice, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí también hay algo que analizar, ¿no? Muere la persona, ya no se levantará más solamente en el día del juicio, porque eso es lo que aquí nos está diciendo. Entonces, yo no entiendo en los religiosos cómo es que se va a establecer un reino terrenal aquí de paz de 1000 años. No lo entiendo, ¿no? Y segunda de Corintios 5:10 también hemos leído muchas veces este texto que dice, porque es necesario que todos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, todos. Tampoco habrá lugar para que se esconda algunito que diga, bueno, yo no quiero presentarme. No hay esa posibilidad. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y segunda de Pedro, veamos qué es lo que nos dice, segunda de Pedro 2:7, segunda de Pedro 3:7, nos dice lo siguiente, 3:7. Dice, y le libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cuándo vivió Lot? Cuando fue destruida Sodoma y Gomorra. Ahí se acabó. Ya. Un texto más, ¿no? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, por donde quiera que nosotros leamos, no encontramos para argumentar de que va a haber un periodo de 1000 años aquí en la tierra. Ya. Primera de Juan 4:17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, a lo mejor aquí merezco una explicación, ¿no? Por ejemplo, Jesús a los discípulos les dijo, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Y para este tiempo también nos dice igual. Pero cuando Jesús expresa esas palabras, no está hablando que no vamos a ser pecadores, no. Debemos ser perfectos en cuanto a la doctrina de su Hijo amado. ¿Y por qué se dice esto? Porque Dios todo lo encerró bajo pecado. Santiago dice eso, 4:17, dice que Dios lo encerró todo bajo pecado, justamente por esa la razón, para que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces, a manera de ejemplo de Santiago, ¿no? Yo puedo decir con humildad, no ofendo a Dios, pero mañana otro día me golpean a mí la puerta. Y alguien que realmente necesita me pide y a pesar de que tengo no le doy. A eso se refiere. Todo lo encerró Dios bajo pecado. Cuando nos dice sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, nos habla de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Porque desde antes Él de venir al mundo, Él dijo, oh Dios, yo vengo para hacer tu voluntad. Esas son las lecciones que debemos de aprender. Bueno, en todo caso, estamos viendo, aquí un comentario dice, nadie puede escapar del día del juicio, pero muy importante es tener presente que todos los cuerpos han sido o van a ser cambiados, de lo que son incorruptibles a cuerpos inmortales, para entrar, sea en la vida eterna o entrar al castigo eterno. Otra de las cosas que alguien ha preguntado, no preguntaban, decían, bueno, ¿y cuándo viene el juicio? ¿Y en dónde se va a llevar a cabo? Hoy con estos ojos infinitos no podemos ver,
Pero cuando resucitemos, donde quiera que el Señor se ponga a su juicio, todos lo hemos de ver. ¿Por qué? Porque ya estamos cambiados, nuestro cuerpo, todo lo demás. Bien, en todo caso, del Hades también saldrán, porque el Hades no es tampoco el infierno, no, así como el paraíso tampoco es el cielo. Entonces, mientras las almas, hasta que no se lleve el día del juicio, están en el Hades, pero se llevará el día del juicio y como dice Apocalipsis, el Hades entregará sus muertos y se volverá lógicamente a estructurarse, pero ya en un cuerpo inmortal. Entonces, eso es la famosa transformación del cuerpo, ¿no? La famosa transformación del cuerpo. Ahora nosotros podemos ver en Tito, por ejemplo, ¿no? Ya. Yo quiero mostrar en el momento mismo que se lleva a cabo el juicio. Encontramos nosotros en el Apocalipsis los versículos 11 al 15. 11 al 15. Antes de entrar a esa materia, porque parece que no nos va a alcanzar el tiempo, quiero leer Tito, el capítulo 2, los versículos 13 y 14. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, el pueblo a que hace referencia ahora ya no es pues el pueblo de Israel, ya es del pueblo gentil, pero ese pueblo gentil que ha cambiado su vida, que ha obedecido. Y ahí nosotros tenemos ejemplos de los cristianos primitivos. Ellos prefirieron morir y no dar pie atrás de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que nos pide. Vamos a leerlo nomás porque ya no tenemos tiempo, ¿no? Dice: el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Cuando se dé el juicio. Ya. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos, es decir, las almas de los que habían muerto, que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, después del juicio, aquí sí, ya es chao para toda la eternidad. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, fíjense en que el infierno no es el Hades, no es el Hades. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso sí, me pone carne de gallina a mí. Bien, hasta aquí hemos avanzado. Esto tenemos posiblemente un video más. Y desde ya les anuncio, no sería bueno anunciar solamente el castigo del pecador, sino también en dónde va a vivir los quienes obedecieron a nuestro Dios. Que esté pintado los dos cuadros, ¿no? Por hoy, muchísimas gracias.